¿Qué tal? Hoy vamos a entrarle a un tema que de verdad importa, la lana de los pensionados y cómo se lleva con el SAT. La idea aquí es muy sencilla, que al final de esto tengamos un mapa clarísimo para navegar las reglas del juego. El objetivo es proteger nuestro dinero y, todavía más importante, nuestra tranquilidad. Y miren, esto hay que grabárnoslo bien. Las reglas de antes ya no aplican. Esa idea de es un depositito ni quien se dé cuenta, ya fue. Hoy, con la tecnología que tenemos, todo, absolutamente todo está conectado. Y una sola transacción, como esta, hecha con la mejor de las intenciones, puede empezar un verdadero dolor de cabeza con la autoridad fiscal. Muy bien, ¿cómo le vamos a hacer? Es fácil. Primero vamos a entender el famoso efecto dominó. Después veremos cómo es que el SAT está literalmente observando. De ahí nos vamos a centrar en dos números, solo dos, que son la clave de todo. Luego, para que quede súper claro, analizaremos un caso de la vida real. Y al final cerramos con el plan de acción, el blindaje para estar tranquilos. Entremos en materia. Miren, hoy en día la vigilancia del SAT ya no es una persona revisando carpetas, nada que ver. Hay que imaginarlo más bien como un gran cerebro digital, una red invisible pero súper poderosa. Cada depósito, cada movimiento deja una huella. Por eso, esa vieja idea de que el efectivo es seguro porque nadie lo ve, simplemente ya no es cierta. Y este cerebro digital, créanme, no descansa. Cruza información prácticamente en tiempo real. En el momento en que el IMSS o el ISSSTE pagan una pensión, esa información ya está viajando y se está comparando con los reportes que todos los bancos, sin excepción, le tienen que mandar al SAT. Y es justo ahí, en ese cruce, donde nace el concepto clave de todo este asunto. Discrepancia fiscal. Suena muy técnico, ¿no? Pero en español es muy simple. Es cuando el sistema del SAT ve una cuenta y dice, a ver, a esta persona le está entrando más dinero del que me reportaron por su pensión. Y para la autoridad, esa diferencia en automático es un ingreso que no se declaró. Y por lo tanto, es un ingreso por el que va a querer cobrar impuestos. Así de sencillo. Pero bueno, que no cunda el pánico. No todo es para preocuparse. La propia ley nos da las herramientas para estar tranquilos. Y la verdad es que casi toda la batalla se gana dominando dos cifras, dos números que son como nuestro semáforo financiero personal. Si conocemos estos dos números, ya tenemos casi todo el control. Vamos con el primer número. Este es el bueno, es nuestro escudo. Es una cantidad que la ley establece para darnos una seguridad fundamental. Es un derecho que ya nos ganamos. Y el número mágico es 55,176 pesos. Según la ley, si una pensión es menor a esta cantidad mensual, está completamente libre de polvo y paja, cero impuestos sobre la renta. Lo repito, si la pensión es menor a esto, no hay que pagar ni un solo centavo de impuesto por ese ingreso. Muy bien, ya vimos el escudo que nos protege. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, la alarma, el foco rojo. Este segundo número es el que activa los reportes automáticos al SAT y francamente es el que causa la mayoría de los problemas. 15,000 pesos. Ojo, aquí la palabra clave es en efectivo. Cualquier depósito o suma de depósitos en efectivo que en un mismo mes rebase los 15,000 pesos obliga al banco por ley a mandarle un reporte directo al SAT. Y no es si el banco quiere o no, es su obligación. A ver, ¿y qué significa exactamente este reporte? Primero, es acumulativo. Si se depositan 6,000 pesos hoy y 10,000 en 2 semanas, la suma ya son 16,000 y ¡pum!, se genera el reporte. Segundo, no es una multa automática, es más como una bandera amarilla que se levanta en el expediente digital. Y tercero, que es el punto crucial, es la razón número 1 por la que el SAT inicia una revisión por discrepancia fiscal a un pensionado. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a ponerle cara y nombre. Vamos a analizar un caso práctico, una historia que lamentablemente se repite todos los días, para ver cómo estos dos números chocan en la vida real. Pero antes, vamos a derribar el mito más grande, la fuente del mayor miedo. El IMSS me va a quitar mi pensión si tengo otros ingresos. Eso es absolutamente falso. La pensión es un derecho adquirido, punto. El problema real no es con el IMSS, es con el SAT, a quien lo que le importa es el origen de ese dinero extra que entra a la cuenta. Les presento a Juan. Él recibe 30,000 pesos de pensión al mes, o sea, muy por debajo del escudo protector. Un día vende su camioneta y le pagan 180,000 pesos en efectivo. Haciendo lo más lógico del mundo, va y deposita el monto completo en su cuenta. En ese mismo instante, la alarma de los 15,000 pesos no solo sonó, sino que explotó. Meses después, le llega la notificación a su buzón tributario. Y aquí el riesgo es gigante. Si Juan no tiene un contrato de compraventa para demostrar de dónde salió ese dinero, el SAT puede asumir que es un ingreso no declarado y cobrarle hasta el 35% de ese monto más multas y recargos. Un dineral. El caso de Juan nos enseña una lección de oro.
El problema no es recibir dinero, para nada. El problema es no saber cómo recibirlo y cómo documentarlo. Por eso, ahora vamos a lo práctico, a la estrategia para construir un verdadero blindaje financiero y dormir tranquilos. La solución se resume en 4 hábitos sencillos pero increíblemente poderosos. Número 1. Siempre preferir transferencias electrónicas sobre el efectivo. 2. Usar el campo de concepto como si fuera un abogado personal. 3. Conocer la obligación de informar sobre ciertos ingresos, como préstamos o donativos, aunque no paguen impuestos. Y 4. Hacer las paces con el buzón tributario y revisarlo sin falta una vez a la semana. Y vamos a detenernos un segundo en el punto 2, porque este es quizá el consejo más valioso de todos. Ese pequeño espacio, ese renglón para el concepto que casi siempre dejamos en blanco, es el primer y más fuerte escudo legal que podemos tener en el día a día. Veamos ejemplos clarísimos. Si un hijo manda dinero, el concepto correcto no es apoyo o gastos, es donativo. Legalmente no paga impuestos entre padres e hijos. Si se mueve dinero entre cuentas propias, es traspaso entre cuentas propias, para que el sistema sepa que no es dinero nuevo. Y si alguien nos paga un préstamo, reembolso de préstamo. Estas simples palabras le dan contexto al sistema y evitan que un movimiento inocente se convierta en una bandera roja. Bueno, sé que ha sido mucha información. A veces puede abrumar. Pero si algo se nos tiene que quedar grabado de toda esta charla, son estas 3 ideas clave. Es del extracto, lo más importante. Primera regla de oro, la pensión es segura. Como derecho ganado, no está en juego. El foco de riesgo siempre son los otros depósitos, los que no tienen justificación. Segunda regla, transferencias por encima del efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo es anónimo y riesgoso. La transferencia deja un rastro y es una prueba. Y la tercera, que lo resume todo, el papel es poder. Un contrato, un pagaré o un concepto bien puesto, esa documentación es el blindaje más sólido que existe. Y cerramos con esta reflexión. En temas fiscales, un simple papelito vale más que el dinero mismo. El patrimonio, la pensión, son el fruto de una vida de esfuerzo. Protegerlos hoy ya no es cuestión de suerte, es cuestión de orden y de saber hacer las cosas bien. En este juego, la información no solo es poder, es protección.